muchas gracias. Espero que se escuche bien, ¿no? Bueno, yo voy a hablar sobre la violencia y agresividad en la cultura contemporánea. Y voy a encarar el tema desde un punto de vista más bien negativo, por así decir, porque voy a hablar desde el desorden de la afectividad y especialmente de la ira. Es el desorden respecto, quiero aclarar, respecto de la recta razón, pero que en el fondo sigue la línea de la voluntad, que ya está desordenada respecto del fin último. La agresividad pertenece al apetito irascible del hombre, y creo que es el movimiento, se me ocurrió justamente hacer este tema, porque creo que es un movimiento afectivo muy llamativo en nuestra época, que es una época violenta, de una cultura transgresiva, y evidencia justamente toda esta cultura en la que vivimos, evidencia este grave desorden respecto de la razón. Es llamativo, los que trabajamos con jóvenes, que siempre que nos encontramos con jóvenes enojados, irascibles, rabiosos se podría decir, y embarcados en causas que la mayoría de las veces son irracionales, pero que les permiten luchar por algo y expresar a veces esa furia, a veces ese odio y hasta el resentimiento que llevan adentro, pero contra toda la sociedad. La palabra, agresión es de raíces latinas y indica como un movimiento hacia adelante. O sea, hay que verlo como una relación activa donde se combate, se ataca, se lucha. La persona que está enojada, irritada, considera que le han hecho un mal grave y desea castigar al prójimo con algún daño vindicativo, o sea, con una sed de venganza. Y hay una agresividad sana en cuanto se ordena a la razón, ya que el apetito irascible y especialmente la pasión de la ira tienen en una personalidad normal la función de luchar por el bien arduo, difícil, fuerte, pero para lograr un bien. No solo en el nivel natural se puede dar esta pasión de una manera sana, sino especialmente cuando la voluntad está bien dirigida a su fin, o sea, cuando al fin último, cuando ama a Dios, esta pasión sirve especialmente para luchar contra el pecado y contra todo aquello que se opone a Dios o que pretende separarla de Dios. Entonces, en este sentido, desde el punto de vista sano, es un arma muy poderosa en el combate espiritual. La ira, como toda pasión, se da en el que la padece, pero este tema es que tiene también una repercusión, la ira, muy importante en las relaciones interpersonales. Y como vemos hoy en día en la sociedad, en esta forma de hostilidad que hasta podríamos llamar masiva. Hay una agresividad que es patológica y que es tan irracional que hasta podría decirse diabólica, con agresiones explícitas a la religión católica. Vemos continuamente estas manifestaciones de las feministas y con ataques a iglesias o a catedrales y un odio no solo al prójimo, sino en muchos casos un odio a Dios. Esta agresividad sin duda es desordenada, puede llegar a hacerse un vicio, la ira, que Santo Tomás llama iracundia, y el tema es que los vicios se estructuran en una personalidad, pero una personalidad enferma. En general, todas las pasiones, cuando están desordenadas de la razón, pueden llamarse propiamente enfermedades del alma. Entonces voy a desarrollar el tema de esta agresividad desordenada, tomando algunos autores modernos, especialmente para los de psicología, el tema de Freud, para mostrar cómo nuestra cultura está sumergida en este pensamiento y, por supuesto, la acción que sigue
a lo que uno piensa, porque uno obra como piensa, pero en toda esta ideología, podría decirse, que incita al odio, a la lucha constante, al resentimiento social y muchos otros afectos enfermos, desordenados. El proyecto de la filosofía moderna y contemporánea, con filósofos como Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, etc., y de donde ha surgido la mayoría de las corrientes de psicología contemporánea, está empapado de la concepción protestante sobre el hombre y la gracia. Y este es un tema muy importante, muy central, porque de ahí va a surgir toda la visión antropológica y además ética y de las conductas que estudiarán las corrientes de psicología contemporáneas. Con la autoridad que hoy en día ha adquirido la psicología en todas partes, que son muchas las personas inclusive que recurren a las psicoterapias para sentirse bien, buscando sin duda un consejo que los ayude a sobrellevar la vida, ¿no? Esto también es llamativo, ¿no? Que ellas son pocas personas que pueden sobrellevar la vida solas, tienen que recurrir a un psicólogo. Pero generalmente estas terapias les dan un bienestar, no un bien ser, un bienestar que a la larga es ficticio y que al final aparecen muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, y me lo dicen, me lo comentan, estas consecuencias negativas, que suele ser, por ejemplo, un deterioro en las relaciones interpersonales profundas, una tendencia al egocentrismo y al uso de los demás, afectos de resentimiento y de odio, muchas veces contra los padres y contra los que podrían, aquellas personas que podrían dar buenos consejos, incluyendo los sacerdotes. Pero fundamentalmente les dan una visión total de la vida, que esto es un poco lo que intenta el psicoanálisis, ¿no? Una Weltanschauung, una visión de la vida basada en un relativismo moral que en el fondo no les hace bien y no va a contribuir a su mejoramiento personal. Entonces veremos cuál es la teoría, el psicoanálisis y otras corrientes post-freudianas que están por detrás de estas terapias y que en el fondo es la que se estudia en la mayoría de las universidades, digamos las católicas. Lo que quiero mostrar es la influencia negativa que no solo se da en las personas individuales que se psicoanalizan, sino cómo ha llegado a la cultura, esa influencia negativa. Ya que desde hace muchos años la cultura está psicologizada, por así decirlo, psicoanalizada. En todas partes donde uno vaya, la psicología tiene una autoridad desmesurada, diríamos, porque es la reina de la ciencia, como pretendía Nietzsche, y tiene una autoridad incluso desmesurada respecto de la teología y que a veces está en contra de. Entonces voy a tomar algunos escritos de Freud para mostrar justamente la influencia del psicoanálisis, que él tiene influencia de la filosofía moderna, en la cultura contemporánea, donde predomina la violencia y la agresividad, ¿no? Hasta tal punto que llega a hacerse como algo normal. Yo creo que no podemos dejar de ver con horror la cantidad de años que hace que en la mayoría de los países del occidente cristiano hay leyes, bueno, y en Estados Unidos también, la cantidad de 35 años más o menos, la cantidad de años que hay leyes que autorizan el crimen del aborto, por ejemplo, otros que autorizan la eutanasia, poniéndolas a un nivel del derecho del fuerte sobre el débil. Bueno, entonces vamos a ver en algunos pasajes de Freud cómo se da esta agresividad, esta visión del hombre. Freud era ateo y materialista y manifiesta su posición antropológica ética, de donde
parte toda su teoría psicoanalítica, en una obra que me parece bastante importante de 1930, que se llama El malestar en la cultura. Allí muestra su concepción del ser humano, que es fundamentalmente malo, el hombre es malo. Trata en esta obra sobre el instinto de muerte o de destrucción, que es el principal de su obra, porque el fin del hombre es la muerte, o sea, la vuelta a lo inorgánico. Inclusive hay una obra que se llama Más allá del principio de placer, es decir, más allá de todo está el instinto de muerte. O sea, lo más importante para él es este instinto de muerte o de destrucción. Este instinto, bueno, yo se lo voy a leer, pero bueno, también se lo puse ahí por si quieren seguirlo. Este instinto de muerte o de destrucción, que es el principal, dice que es una innata inclinación del hombre hacia lo malo, a la agresión, a la destrucción y con ello también a la crueldad. La tendencia agresiva es una disposición instintiva innata y autónoma del ser humano, y además dice, retomo ahora mi afirmación de que aquella constituye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. Dicho instinto de agresión es el descendiente y principal representante del instinto de muerte, que hemos hallado junto a Eros y que con él comparte la dominación del mundo. Bueno, la temática fundamental de esta obra, que se llama El malestar de la cultura, es que la cultura cristiana es la causante del malestar en el hombre, ¿no? ¿Cuál es el malestar? La cultura cristiana. ¿Por qué? Porque reprime la sexualidad y la agresividad, que como ven dicen que es innata, de manera externa, con la coacción, o de manera interna, generando sentimientos de culpa. Es justamente la cultura cristiana, y pensemos que además Freud vivía en la ciudad muy católica como era la ciudad de Viena, ¿no? Pero justamente, dice él, la cultura cristiana la que hace imposible que el hombre alcance la felicidad. ¿Por qué? Porque la cultura cristiana obliga al hombre a negar de alguna manera la satisfacción de esos instintos, lo frustra y de ahí surge la hostilidad. Dice Freud, ahí en el segundo puntito, dice: es forzoso reconocer la medida en que la cultura reposa sobre la renuncia a las satisfacciones instintuales. ¿Hasta qué punto su condición previa radica precisamente en la insatisfacción, por supresión, represión o algún otro proceso, de instintos poderosos? Esta frustración cultural, lo llama él, o sea, yo he puesto algunas cosas en negrita, pero él lo afirma esto, ¿no?, de la frustración cultural, rige para el vasto dominio de las relaciones sociales entre los seres humanos. Y ya sabemos que en ella reside la causa de la hostilidad opuesta a toda cultura. Reconoce que todo hombre desea ser feliz, es un principio innegable que ya encontrábamos en Aristóteles, que todos aspiran a la felicidad, pero la felicidad es irrealizable, porque el hombre se encuentra siempre con obstáculos. Lo único que el hombre experimenta es la desgracia y el sufrimiento. La finalidad del hombre en esta vida, la única que hay para Freud, porque después el hombre va hacia lo inorgánico, que por eso lo llama también objetivo vital, la única finalidad o objetivo vital, dice, es evitar el dolor y el displacer, escapar a la desgracia. Esa es lo único que hay en la vida. Y entonces, ahí, respecto a esta aspiración de que el hombre quiere ser feliz y no puede, dice: este programa ni siquiera es realizable, pues todo el orden del universo se le opone, y aún estaríamos por afirmar que el plan de la creación no incluye el propósito de que el hombre sea feliz.
En cambio, nos es mucho menos difícil experimentar la desgracia. El sufrimiento nos amenaza por 3 lados. Desde el propio cuerpo, que está condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia. Un segundo lado, el mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables. Y por fin, un tercer lado, por el cual nos hace infelices, es en las relaciones con los otros seres humanos. El sufrimiento, fíjense lo que dice, acá estoy citando a Freud en las obras completas en el tema del malestar de la cultura. Dice, el sufrimiento que emana de esta última fuente quizás no sea el más doloroso que cualquier otro. O sea, los seres humanos son los que más nos hacen sufrir. O sea, frente a todo lo demás, ¿no? Aunque sea un tsunami, lo que sea, los seres humanos son peor. Y entonces dice, pues no nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivido al sufrimiento. En el fondo, el objetivo del psicoanálisis es esto, ¿no? O sea, poner metas o sucedáneos, como después va a decir Lacan, nada más que para escapar al sufrimiento de la vida. Para este objetivo vital de evitar la desgracia, Freud propone algunos métodos. Ahí les pongo. Bueno, entonces fíjense los métodos. Yo lo estoy citando a Freud. En primer lugar, la satisfacción ilimitada de todas las necesidades se nos impone como norma de conducta más tentadora. Pero sí, acuérdense que esos 2 principales son sexualidad y agresividad. A ver. Pero significa preferir el placer a la prudencia, y a poco de practicarla se hace sentir las consecuencias. O sea, sería imposible que todas las personas tuvieran esa satisfacción ilimitada de toda la agresividad y la sexualidad. O sea, esto chocaría, digamos, con la vida en sociedad. Los otros métodos que persiguen, ante todo, la evitación del sufrimiento, ese es el fin, se diferencian según la fuente de displacer a que conceden máxima atención. Existen entre ellos procedimientos extremos y moderados. El aislamiento voluntario, el alejamiento de los demás, es el método de protección más inmediato contra el sufrimiento susceptible de originarse en las relaciones humanas. Contra el temible mundo exterior existe, desde luego, un camino mejor: pasar al ataque contra la naturaleza y someterla a la voluntad del hombre. Pero los más interesantes preventivos del sufrimiento son los que tratan de influir sobre nuestro propio organismo. El más crudo, pero el más efectivo de los métodos destinados a producir tal modificación es el químico, la intoxicación. Los hombres saben que con este quitapena siempre podrán escapar al peso de la realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones para su sensibilidad. Aquí vemos entonces la influencia que ha tenido todo este pensamiento moderno, especialmente en el psicoanálisis, que ha tenido en la vida social actual. Uno, el tema de la desinhibición y la búsqueda de satisfacciones ilimitadas en distintos niveles, desde los instintos naturales hasta los actos más perversos contra natura. Otra de las consecuencias sería el distanciamiento de los demás, dice el aislamiento del prójimo, el individualismo que es tan característico de nuestras sociedades. Y por último, el que dice que es el más efectivo, las drogas. Dice, es el método más crudo, dice Freud, pero el más efectivo para alejarnos de la realidad. O sea, la realidad es mala y nos tenemos que alejar. Y ese sería el objetivo. Entonces, ¿qué hay que buscar? Métodos para alejarse de la realidad. El más efectivo son las drogas. Las drogas duermen los buenos afectos, generan una realidad ficticia,
de sensaciones placenteras narcisistas, obnubilan la conciencia y sobre todo debilitan la voluntad. Respecto de estas técnicas para huir del dolor, concluye Freud con una frase que a los psicólogos y a los psiquiatras nos hace pensar mucho, ¿no? Y dice ahí, no sé dónde está, creo que la próxima dice, bueno, la última técnica de vida que le queda y que le ofrece por lo menos satisfacciones sustitutivas es la fuga a la neurosis. Quien vea fracasar en vida, que debe fracasar en edad madura sus esfuerzos para alcanzar la felicidad, aún hallará consuelo en el placer de la intoxicación crónica, o bien emprenderá esa desesperada tentativa de rebelión que es la psicosis. Esto es para pensarlo, o sea, en el fondo, las enfermedades mentales que estudiamos nosotros, la neurosis, la psicosis, parecería que es una especie de desesperación. Una rebelión y una desesperación porque no puede alcanzar el ser feliz. Hay una imposibilidad de alcanzar esa felicidad. Y entonces la persona se desespera y parecería, por lo que dice acá, que frente a ese fracaso y esa desesperación hace una enfermedad mental. Bueno, eso ahí lo dejo, en otro momento hablaremos también de la desesperación, porque es un tema muy importante. Pero acá la visión freudiana es clara. La realidad siempre es mala. La sociedad y la cultura son malas, porque reprimen los instintos sexuales y agresivos que quieren ser satisfechos. El hombre siempre es malo. No hay nada que pueda hacerlo bueno y feliz. Solo le queda escapar a la desgracia y al sufrimiento de la vida. Ahora, si la vida es una pesadilla, ¿no? Todo es malo, la vida es una pesadilla. Por eso, para el psicoanálisis no hay cambio, ¿eh? El hombre no puede mejorar ni ser virtuoso. La crítica de Freud a la cultura cristiana es contundente, ¿no? La presión de la cultura europea limita estos instintos. Dice que es la cultura cristiana, por supuesto, donde él vivía, dice que hace involucionar y hasta degrada estos instintos. Y fíjense que en esta obra de 1930 decía respecto de la sexualidad, ¿no? Decía que, que la cultura cristiana en ese momento, uy, qué horror, todo el malestar que causa, porque dice, solo tolera las relaciones sexuales en una unión indisoluble, legítima, monogámica, entre un hombre y una mujer y unida a la reproducción. Eso le parecía un horror porque, digamos, era una de estas frustraciones culturales que hace la cultura cristiana. Esto lo afirmaba en 1930, ¿no? Y ahora, a menos de un siglo de distancia, presenciamos espantados las múltiples deformaciones y perversiones hasta contra natura que superan toda la imaginación, legalizadas, enseñadas desde la más tierna infancia, y todas estas cosas son violentas. Pero fíjense la influencia, que justamente esto es lo que hoy en día se empezó a negar, ¿no? Que no sea indisoluble, que no sea monogámica, que no sea entre un hombre y una mujer, que no esté unida a la reproducción, ¿no? En esta obra, que versa sobre el instinto de destrucción y la agresividad, Freud llega a analizar, según su criterio, el factor más perturbador de la civilización cristiana, el que le genera más hostilidad, dice, y es el precepto de amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces genera un rechazo terrible, ¿no? Y entonces ahí dice, con respecto a esto, dice, ¿por qué tendríamos que hacerlo? ¿De qué podría servirnos? Pero ante todo, ¿cómo llegar a cumplirlo? Mi amor es para mí algo muy precioso, que no tengo derecho a derrochar insensatamente. Pero si he de amarlo con ese amor general por todo el universo, simplemente porque también él es una criatura de este mundo,
como el insecto, miren cómo lo compara, el insecto, el gusano, la culebra. Entonces me temo que solo le corresponda una ínfima parte de amor. ¿A qué viene entonces tan solemne presentación de un precepto que razonablemente a nadie se puede aconsejar cumplir? Fíjense, esto es el amor al prójimo. Expresa en este texto su concepción más radical del hombre y de las relaciones humanas. Lo que es importante es que lo que Freud está diciendo, y que quizás sea por su propia experiencia, es que está analizando la personalidad del que vive en pecado, del que vive alejado de la gracia, y que por supuesto, claro, es lógico, le resulta difícil cumplir con este precepto. Pero es muy importante para nuestro tema su posición antropológica y ética, ya que esta se fundamenta en la agresividad y en la incapacidad para amarse los seres humanos. Bueno, pero sigamos escuchando aquí al fundador, del iniciador del psicoanálisis, y dice: este ser extraño no solo es en general indigno de amor, sino que, para confesarlo sinceramente, merece mucho más mi hostilidad y aún mi odio. Lo dice: no parece alimentar el mínimo amor por mi persona, no me demuestra la menor consideración. Siempre que le sea de alguna utilidad, no vacilará en perjudicarme, y ni siquiera se preguntará si la cuantía de su provecho corresponde a la magnitud del perjuicio que me ocasiona. Más aún, ni siquiera es necesario que de ello derive un provecho. Fíjese la imagen que tiene ahora del otro. Mire, le bastará experimentar el menor placer para que no tenga escrúpulo alguno en denigrarme, en ofenderme, en difamarme, en exhibir su poderío sobre mi persona. Y cuanto más seguro se sienta, cuanto más inerme yo me encuentre, tanto más seguramente puedo esperar de él esta actitud para conmigo. Por eso, pero bueno, Freud todavía se escandaliza, o sea, cómo se escandaliza de este mandamiento de amar al prójimo. Pero todavía se escandaliza mucho más de cuando el otro mandamiento, que es amar a los enemigos. Esto lo considera simplemente absurdo, porque considera que no se puede renunciar a esas tendencias agresivas que reclaman satisfacción. Por eso dice que la cultura se ve obligada a ponerle frenos, y entonces usa de este propósito de amar al prójimo para que la sociedad no se desintegre, claro, si no nos mataríamos todos. Y sin embargo, al ser contrario a la naturaleza humana, dice estos frenos no son efectivos para él. Y concluye con una cosa bastante importante, dice: las pasiones instintivas son más poderosas que los intereses racionales. O sea, no hay una voluntad capaz de frenar esas pasiones. Las pasiones agresivas son tan fuertes que el hombre no las puede dominar. Y se puede vincular con algunos otros en la sociedad siempre y cuando encuentre, fíjense lo que, otros en quienes descargar los golpes. O sea, con alguien hay que desquitarse. Y sigo con Freud, dice: la verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor. ¿Ven cuál es la imagen que tiene del hombre? Que solo osaría defenderse si se le atacara, sino por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo,
para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Homo homini lupus. Dice el hombre es el lobo del hombre. Esta es la imagen que tiene del hombre y de las relaciones entre los hombres. Por eso después, más adelante, en el siglo XX, aparece el psicoanalista francés Jacques Lacan, que muchos también lo conocerán, famoso por su vuelta a la ortodoxia freudiana, y señala que la obra del Marqués de Sade, donde viene sadismo, es muy importante en la ética del psicoanálisis. Tiene un libro, es el Seminario 7 sobre la ética del psicoanálisis, y habla sobre el Marqués de Sade, el sadismo, y porque dice que ahí es importante en la ética del psicoanálisis, claro, porque nos enseña todas las atrocidades posibles que el prójimo y uno mismo es capaz de hacer. Toda esa maldad que hay en el hombre, de la que hablaba Freud, y en algún momento hasta llega a decir que no existe el sumo bien, sino el sumo mal. Las normas morales y los mandamientos que impone nuestra, volviendo a Freud, que impone nuestra cultura cristiana, según Freud, se sienten como represivas de esos impulsos sexuales y agresivos. Y en el fondo, ¿por qué se siente? Porque no hay un cambio en el interior para Freud. No hay nada capaz de cambiar su voluntad, que es mala para él, nada que pueda sanar y ordenar interiormente. Como vemos también esta concepción, en la concepción psicoanalítica, no hay una racionalidad capaz de ordenar los afectos, ni una voluntad capaz de mover hacia un bien perfectivo. Como decíamos, Freud describe la personalidad del hombre en su naturaleza caída, en pecado, del hombre que es malo, alejado de Dios y del prójimo, del Caín que mata a su hermano Abel. Esta es lo que está describiendo Freud. Estos conceptos, decíamos la influencia, ¿no?, de estas teorías en nuestra cultura, estos conceptos aparecen claramente en nuestra cultura, ¿no?, cuando se consideran muchas veces las normas morales y la ley natural como represivas, porque creen que el hombre en su interior siempre es malo. Es más, el que es bueno y virtuoso aparece como un hipócrita. Los que pretenden que los demás sean buenos, tratan de ayudarlos a cambiar sus conductas malas por bienes perfectivos, los acusan de rigidez, de fundamentalismo y de actitudes farisaicas. ¿Hasta dónde ha llegado esta concepción en nuestra cultura de que el bueno es malo y que el malo es bueno? Que inclusive en las leyes humanas positivas ha llegado a accionar contra profesionales que intentan curar la homosexualidad, por ejemplo, o personas que intenten impedir un aborto, por ejemplo. Al que se opone al aborto o a la corrupción de menores por medio de una educación depravada, se lo persigue como si fuera un delincuente. Todo esto lo vemos también antes en el filósofo Kant, a quien Freud seguía. Como el hombre es malo, no hay posibilidad de un cambio interior. Para poder vivir en la comunidad humana, para tener las ventajas de una vida social, porque uno tiene también las ventajas de vivir en sociedad, pero sin matarse unos a otros, es necesario, dice, imponer leyes coercitivas y represivas que igualmente a la larga generan más hostilidad. El tema es que siempre el hombre es malo, no puede ser bueno. Kant tiene un librito que se llama Hacia la paz perpetua y dice que el hombre, por sus tendencias egoístas, necesita del Estado que contenga sus instintos destructivos. Dice que el pueblo es un pueblo de demonios, la gente son como demonios y necesitan leyes coercitivas que los obliguen, dice, a ser un buen ciudadano, aunque no precisamente un hombre moralmente bueno. O sea, las leyes desde el exterior, porque el hombre no cambia interiormente, no puede cambiar porque es malo,
Entonces, se necesitan esas leyes desde el exterior para que parezca, digamos, o lo obliguen a ser un buen ciudadano, pero no una buena persona. No se trata, y eso dice Kant, no se trata del perfeccionamiento moral de los hombres, eso lo dice claramente, no es que vayan a cambiar, sino de ordenar la oposición de sus instintos no pacíficos dentro de un pueblo de tal manera que se obliguen mutuamente a someterse a leyes coactivas, generando de este modo la situación de paz. O sea, sin duda es una paz ficticia, aparente, exterior, porque naturalmente hay en el ser humano para él un antagonismo que define como insociable sociabilidad de los hombres. O sea, necesitamos vivir en sociedad, sin duda, porque necesitamos de los demás, pero esto es inseparable de la hostilidad, del conflicto, de la guerra, de todos contra todos, de la agresividad que tiene el hombre. Para Kant, lo que separa a los hombres es la diferencia de lenguas y religión, y esto lleva al odio y a la guerra. Sin embargo, en este mismo librito dice que el hombre puede evitar la violencia y la guerra mediante el espíritu comercial. O sea, dice, el poder del dinero, dice, es el más fiel de todos los poderes, por el cual los estados se ven obligados a fomentar la paz. Por supuesto, no por impulso de la moralidad. O sea, la paz se podría mantener, se puede hacer un equilibrio, por así decir, con el dinero. Bueno, hasta aquí las corrientes o dos autores importantes que han influido bastante en nuestra cultura, pero justamente contrariamente a esto, lo que nosotros queremos hacer es una psicología que tenga en cuenta la gracia. O sea, eso era como una psicología del pecado. El hombre en pecado es capaz de hacer cualquier cosa, claro. El hombre que es malo, que no puede amar a su prójimo sino odiarlo, que quiere matarlo, que es cruel. Contrariamente, tenemos que plantear una psicología que tenga en cuenta la gracia, ¿no? Donde se afirma que el hombre puede ser bueno y feliz, pero porque cambia interiormente, lo que cambia es su interior, porque se ordena interiormente al fin último. Las virtudes teologales lo dirigen a su fin, que es Dios, y después los dones del Espíritu Santo lo hacen obrar de modo divino. Cuando la voluntad cambia su dirección, o sea, del pecado a Dios, del apego a las cosas terrenas se convierte a Dios, y esto es lo que llamaba el psiquiatra Rudolf Allers, llamaba una metanoia, tiene que haber un cambio de mente. El hombre se fortalece con la gracia y se hace capaz de la vida virtuosa y feliz. Pero sobre todo, ¿qué es lo que tiene? La caridad. Una virtud totalmente ausente en las corrientes psicológicas contemporáneas derivadas de Freud. Los afectos, que según Santo Tomás son voluntad por participación, se ordenan a la voluntad que está siendo divinizada por la acción de la gracia. Y en contra de este odio malsano, enfermizo del que hablábamos recién, en la vida de gracia reina la caridad que radica en la voluntad. Y que sin duda puede llegar a amar hasta los enemigos, o sea, no es absurdo desde ahí. El psicólogo tiene que ser un instrumento de la gracia para que la persona realmente se cure, porque esas son situaciones enfermas. Para que pueda vivir en paz consigo mismo y con los demás, pero sobre todo que cambie interiormente. La gracia cambia interiormente. Estos dos afectos promovidos por el psicoanálisis, el odio y la agresividad, el odio pertenece al apetito concupiscible, la agresividad al irascible, se encuentran desordenados porque la voluntad está desordenada del fin por el pecado. No solo por el pecado original, sino también por los pecados personales. Los pecados, todas las conductas perversas, o sea, que cambian la ley natural, son siempre violentos y enferman mentalmente, ¿no?
Lo que pasa es que nuestra cultura está sumergida en esta violencia que incita al pecado y que además hace estructuras de pecado. Bueno, y por último quiero hacer una reflexión sobre esta situación, que me pareció importante, ¿no? Santo Tomás dice que la pasión principal es el amor, y se odia lo que contraría ese amor o le pone obstáculos. Si bien el odio es más evidente, porque es más fuerte, porque es más sensible, pero el odio es causado por el amor. Entonces, para conocer bien a una persona, tenemos que saber qué es lo que ama, porque de acuerdo a lo que ama es lo que va a odiar. Eso del Evangelio que dice, donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué se odia tanto? Que se ama tanto para odiar tanto al prójimo, como pasa hoy en día, que realmente es llamativo, ¿no? O sea, el querer el aborto, de cualquier manera, ¿no? O sea, ¿por qué se odia tanto al prójimo? ¿Qué es lo que se ama tanto para odiar tanto? Bueno, por un lado, Kant no duda en afirmar que el espíritu comercial y el poder del dinero fomentan la paz en las sociedades. O sea, los hombres son malos, son como demonios, pero pueden hacer un equilibrio o negociar la convivencia si hay dinero. En nuestra época, aunque quizás no sea el único motivo, no cabe duda que detrás del odio y de la agresión en el tema del aborto a las personas indefensas, detrás de todo este odio que impulsa el aborto y la lucha por legalizar este crimen, no podemos negar que hay grandes negocios e intereses económicos. Hay un gran amor al dinero. La avaricia, que es este deseo desmedido de poseer riquezas, es un vicio muy profundo y creo que muy arraigado en nuestras sociedades consumistas. Además, el dinero da poder y puede pagar otros pecados. También una de las características que se derivan de la avaricia para Santo Tomás, por ejemplo, es la mentira, la violencia, la crueldad, la dureza de corazón. ¿Cuántas personas hoy en día se angustian por el dinero y les duele más perder sus bienes materiales que la injusticia de la legalización del aborto, por ejemplo? Dice San Pablo, la raíz de todos los males es la avaricia. Pero hay otra causa, me parece, otro amor que genera este odio. Para otra razón, para esta agresividad y odios desordenados. Y vemos que los padres de la Iglesia, con toda su sabiduría sobre la psicología, dicen que la causa fundamental del uso patológico de la agresividad está en el amor al placer. Está íntimamente ligado a los deseos sensuales. Tampoco cabe duda del hedonismo que reina en nuestras sociedades alejadas de Dios y de la vida cristiana. Bueno, aquí les cito algo de Larchet, ¿ven? Esta terapéuticas y enfermedades espirituales, que es el que estudia todos los padres de la Iglesia, y dice: cuando la agresividad está enferma, en lugar de combatir para obtener y conservar los bienes espirituales, lucha desde ahora para adquirir y conservar los pseudo bienes sensibles hacia los que el hombre ha vuelto su inteligencia y a los que ha ligado su deseo. Al haberse apartado el hombre de los bienes divinos y haberse privado así del gozo espiritual, lo que la agresividad se esfuerza por alcanzar y salvaguardar es el placer sensible y carnal. Recordemos además, como afirma Santo Tomás, que cuando alguien se ama según la naturaleza sensitiva y corporal, en realidad se odia a sí mismo, porque no ama lo principal que tiene, que es el alma racional. Entonces, por eso cuando se odia al prójimo, por ese amor al placer del propio cuerpo, en el fondo también se ama a sí mismo, se odia a sí mismo. Y vemos esto hoy en día, lo vemos muy claramente, ¿no? Este odio a sí mismo, ¿no? Porque aquí está el tema de las autoagresiones,
como por ejemplo el suicidio, las mismas drogas y hasta el mismo aborto. También es importante resaltar que Penck habla del gozo espiritual. Hoy en día tenemos jóvenes tristes y sumergidos en esta vida exterior y sensual. Los padres de la Iglesia ven una relación fundamental entre la agresividad y el placer. El hombre, en su naturaleza caída, dice, utiliza la ira no solo para obtener y preservar el placer, sino también para escapar al dolor, para evitar el displacer y cualquier otro sufrimiento. Esto es la naturaleza caída, en el pecado, que era como lo que decía Freud en el fondo, ¿no? Y aún más, vuelve toda su agresividad contra sus semejantes, en la medida que ve que ellos le pueden ser un obstáculo para sus deseos sensuales y para la obtención de sus placeres, o que son la causa de sufrimiento en relación a su amor egoísta. Y ahí surge el odio y el desprecio del prójimo, que también es odio a sí mismo. Bueno, mucho más grave y más patológico, como dije antes, es cuando se utiliza esta pasión en contra de Dios. La ira es un vicio que ha sido llamada puerta de otros vicios, porque impide el juicio de la recta razón. Pero además creo que tiene cierta importancia porque da cierto poder sobre los demás, ¿no? Porque el que está furioso muchas veces logra lo que quiere por la violencia que ejerce. O sea, dentro de todo es un caprichoso que por ese medio gana, digamos. Bueno, la terapéutica es siempre la misma, la salud está en la conversión o en esa metanoia a la que hace referencia Rudolf Ahles, ese cambio profundo de meta, de dirección, ¿no? Donde la voluntad se vuelve al fin último y esto se realiza solo por la gracia. Por eso la cultura contemporánea lo que necesita es evangelización, ¿no? Para que en la vida de la gracia se pueda amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y concluyo con una cita del Catecismo y del Concilio Vaticano II. Y dice, la alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. La libertad humana, herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios según la conducta buena o mala que haya observado. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer a la doctora Seligman, si es tan amable, ¿sí? Ahí van a recoger el papel. ¿Hay alguna estrategia de índole psicopolítica para culturizar la cultura de cierta u otra forma? Por ejemplo, por medio del lenguaje y demás. Bueno, a ver, segundo, si la cultura moldea tanto, ¿por qué Freud no se como no se culturizó de la Viena católica? Una buena pregunta. Ojalá se hubiera hecho católico, lo hubiéramos aplaudido. Bueno, es decir, ¿por qué no llegó
a concluir un sentido del sufrimiento a lo Frank. ¿Hay corrientes psicoanalíticas propiamente católicas? Bueno, de a uno. Una estrategia psicopolítica para culturalizar la cultura, bueno, la estrategia es siempre la evangelización. O sea, no hay que negarle la verdad, porque, a ver, yo trabajo todavía tengo alumnos, y me pasó el otro día que di un video en contra del aborto de Nathanson, que además es más viejo. Y algunos me dijeron, no, pero en mi colegio estaba prohibido. ¿Cómo dan esto acá? Estaba prohibido, o sea, le prohíben, o sea, hay un movimiento, no sé cómo, pero una cultura que prohíbe mostrar la verdad. O sea, ni siquiera es para decir, bueno, a ver, es algo que estamos diciéndole que se convierta, no, le vamos a decir que no maten, pero está prohibido. Entonces hay que empezar por tener libertad, políticamente, tener libertad para mostrar la verdad, enseñar la verdad. Y por supuesto, ahí siempre se abre a la evangelización, que es lo principal. Lo que pasa es que eso no, o sea, yo creo que hoy en día no se está dando, ¿no? Yo creo que en eso hay una represión. Eso es un comentario nomás, o sea, algo que es una opinión. Si la cultura modela tanto, bueno, ¿por qué Freud no se culturizó? Este es el misterio de la gracia, ¿no? Él estuvo en contacto no solo con la Viena católica, sino que ha ido a Roma, hay uno de sus escritos donde dice lo que le pasó cuando fue a Roma y fue a San Pietro in Vincoli, que está el Moisés de Miguel Ángel, y dice que él no miraba y se escondía porque le daba miedo la mirada de Moisés, como que le recriminaba algo, ¿no? Pero bueno, él estuvo en contacto sin duda. La Universidad de Viena inclusive dice que tenía que era una universidad muy antigua, también católica. Dice que inclusive había que aceptar la Inmaculada Concepción, que antes no era dogma. O sea que él estaba en contacto, digamos, con toda esa vida cristiana. Y este es el misterio de la gracia. ¿Por qué no llegó? No sé. Eso es misterioso, ¿no? O sea, todos estamos llamados, él estaba llamado y estaba en contacto con eso, pero él no lo quiso. Bueno, es decir, porque no llegó a concluir un sentido del sufrimiento a lo Frank. Bueno, el sentido del sufrimiento está todavía más allá, ¿no? O sea, el sentido del sufrimiento, o sea, lo trae Cristo, pero lo que nos trae la felicidad después, ¿no? O sea, porque ustedes fíjense que no es solo el sentido del sufrimiento, es la felicidad. O sea, ¿quién nos dice que vamos a ser felices y que podemos ser felices? Y esto es fundamental, me parece, no en toda terapia. Porque hoy en día el hombre es un poco un desesperado, ¿no? O sea, sí, podemos ser felices porque estamos llamados a la visión de Dios. O sea, me parece que es todavía más profundo esa búsqueda de la felicidad. No es solo escapar del sufrimiento. ¿Hay corrientes psicoanalíticas propiamente católicas? Y no, propiamente no, o se equivocan en algo, porque esto es muy explícito, y si uno lee a Freud es muy explícito. Claro, los que hemos estudiado en universidades católicas nos cuentan otra cosa, pero uno, si lo lee, me parece que es muy explícito. El odio, uno lee esas cosas, a mí me asustan, o sea, todavía me rechaza, es decir, hay que odiar al otro. Yo siempre quiero como matar al otro.
¿no? Me parece que hay cosas que son como muy explícitas y no concuerdan con una vida cristiana, ¿no? Para nada. Bueno, no sé si no hay más preguntas, no sé si respondí además. Yo quería hacer una pregunta, dos preguntas. La primera es complementaria a la influencia de la vida católica en Freud. Yo digo al revés, ¿cómo Freud tuvo tanto éxito diciendo toda esa clase de dislates que aún hoy siguen provocando asombro entre la gente católica? ¿Cómo que tuvo éxito Freud en el 1900 en una ciudad católica como era Viena? Bueno, o sea, cuando uno tiene un poco de años ve que en realidad el éxito no lo hace la propia persona, sino que hay alguien que le da prensa, hoy en día que le dan cámara, hay alguien que los promueve. El éxito muchas veces de estas personas es porque alguien los promovió. Y no podemos negar que además han llegado a las universidades católicas. Entonces hay alguien que los promueve, o porque por ignorante, por bobo, o porque le interesa promoverlo. Y la otra pregunta es si antes de la llegada de Cristo, antes de su encarnación, se veían los mismos niveles de agresividad y de violencia, o hay un comportamiento de orden natural que está faltando, más allá de la gracia. Y por supuesto que la gracia suple y perfecciona, pero me cuesta imaginarme las cosas que vemos hoy en día en el mundo contemporáneo y en el mundo antiguo. A lo mejor estoy equivocado. No, sí, existían unas cosas espantosas, ¿no? Cuando uno ve a México las piedras de los sacrificios humanos, había unas cosas espantosas antes. También lo cuenta Ana Catarina Emmerich, que beata, y ahí dice, ¿no? O sea, antes de la llegada de Cristo había unas cosas horribles, ¿no? El problema es que hoy en día, que también pasan, son peores, porque Cristo ya vino. Entonces hoy en día son mucho peores. Bueno, agradecemos la disertación a la doctora